En 1946, un joven soldado africano cocinaba silenciosamente para los oficiales británicos en los cuarteles de Uganda, sirviendo platos con una sonrisa sumisa que ocultaba una ambición que consumiría a toda una nación. Nadie podría haber imaginado que ese cocinero obediente se convertiría en el carnicero más despiadado de África, un hombre cuyo apetito por la sangre superaría cualquier hambre terrenal. Esta es la historia de cómo Idi Amin transformó Uganda en su cocina personal, donde los ingredientes eran vidas humanas y el menú diario incluía terror, tortura y muerte. Si quieres descubrir cómo un simple cocinero militar se convirtió en el dictador más temido del continente africano, quédate hasta el final de este video. Y ya que estamos hablando de transformaciones que cambiaron para siempre la historia de África, dale like si tú también quedas fascinado con estos relatos que pocos se atreven a contar. Koboko, Uganda, 1925. En una humilde choza de barro, nació un niño que el mundo conocería como Idi Amin Dada. Su padre era un granjero pobre de la etnia Kakwa. Su madre trabajaba como sirvienta. No había nada en su origen que sugiriera el monstruo en el que se convertiría. Era simplemente otro niño africano en un continente dominado por el colonialismo británico, donde la supervivencia dependía de la sumisión y la obediencia. La infancia de Amin estuvo marcada por la pobreza extrema y la violencia doméstica. Su padre lo abandonó cuando era pequeño, dejándolo al cuidado de una madre que luchaba por alimentar a sus hijos. Amin creció en las calles, aprendiendo que en este mundo solo los fuertes sobreviven y que la violencia era el idioma universal del poder. Pero había algo diferente en él, una inteligencia primitiva que le permitía leer a las personas, identificar sus debilidades y explotarlas para su propio beneficio. A los 21 años, Amin tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Se enlistó en el ejército colonial británico como soldado raso. Los oficiales británicos rápidamente notaron sus cualidades físicas excepcionales. Medía casi 2 metros de altura, tenía una fuerza brutal y, lo más importante, seguía órdenes sin hacer preguntas. Fue asignado a las cocinas del regimiento, donde pasó sus primeros años sirviendo comida a soldados británicos y aprendiendo el arte de la sumisión calculada. Pero mientras pelaba papas y preparaba estofados, Amin observaba. Estudiaba la jerarquía militar, memorizaba los nombres de los oficiales importantes, aprendía quién tenía poder real y quién era simplemente un títere decorativo. En las cocinas del ejército británico, Amin no solo aprendió a cocinar, aprendió a cazar, y sus presas serían mucho más grandes que cualquier animal. Durante la rebelión Mau Mau en Kenia, entre 1952 y 1960, Amin fue transferido del comedor al campo de batalla, y fue ahí donde el cocinero comenzó su transformación en carnicero. Los británicos necesitaban soldados dispuestos a hacer el trabajo sucio contra los rebeldes kenianos, y Amin demostró ser excepcionalmente talentoso para la brutalidad. No se conformaba con seguir órdenes de interrogación, las mejoraba. Desarrolló métodos de tortura que impresionaban incluso a oficiales veteranos acostumbrados a la violencia colonial. Los reportes militares británicos de la época describen a Amin como un soldado de valor excepcional, pero entre líneas se puede leer algo más siniestro. Sus superiores notaron su tendencia a excederse en las ejecuciones, su aparente disfrute durante los interrogatorios violentos y su habilidad para inspirar terror en los prisioneros antes incluso de tocarlos. El cocinero había descubierto su verdadero talento y no tenía nada que ver con la comida. Cuando Uganda logró su independencia en 1962, Amin ya había ascendido al rango de coronel y se había ganado la confianza del nuevo presidente Milton Obote. Obote veía en Amin al soldado leal perfecto,
un hombre sin educación formal ni ambiciones políticas aparentes. Fue el error más grande de su vida. Mientras Obote se ocupaba de construir una nación, Amin estaba cocinando algo completamente diferente, una conspiración que devoraría a Uganda entera. Durante 9 años, Amin jugó el papel del subordinado perfecto mientras secretamente construía una red de lealtad absoluta dentro del ejército. Cada ascenso que otorgaba, cada favor que concedía, cada soldado que reclutaba, todo era parte de una receta macabra que estaba preparando con paciencia diabólica. El cocinero había aprendido que los mejores platos requieren tiempo y preparación meticulosa. El 25 de enero de 1971, mientras Obote asistía a una conferencia en Singapur, Amin sirvió su primer plato principal. En menos de 24 horas, ejecutó uno de los golpes militares más rápidos y efectivos de la historia africana. Uganda despertó con un nuevo presidente, pero lo que realmente había ocurrido era que el cocinero había tomado control de toda la cocina nacional y estaba a punto de servir un menú de terror que duraría 8 años. Los primeros meses del gobierno de Amin fueron una obra maestra de engaño. Prometió elecciones democráticas, habló sobre desarrollo económico, se presentó ante la comunidad internacional como un líder moderado. Pero detrás de esa fachada, el carnicero estaba afilando sus cuchillos y preparando su verdadero banquete. Las primeras víctimas fueron sutiles, opositores políticos que simplemente desaparecían, críticos que súbitamente guardaban silencio, pero esto era apenas el aperitivo. En julio de 1971, Amin mostró su verdadero apetito. Ordenó la ejecución sistemática de todos los soldados del ejército pertenecientes a las etnias Acholi y Lango, las mismas etnias de su predecesor, Obote. No fueron algunas ejecuciones selectivas, fue un exterminio masivo. Miles de soldados que habían servido lealmente fueron llevados a los cuarteles donde una vez Amin había cocinado para los británicos, pero esta vez el menú incluía solo muerte. Los cuerpos fueron mutilados, torturados y arrojados a fosas comunes. El cocinero había comenzado su carrera como carnicero profesional, pero el plato principal estaba aún por servirse. En agosto de 1972, Amin anunció lo que llamó su solución final para Uganda. Todos los asiáticos, entre 55.000 y 80.000 personas, tenían 90 días para abandonar el país. No importaba si eran ciudadanos ugandeses, si sus familias habían construido negocios por generaciones, si sostenían la economía local. Amin había decidido que ellos eran ingredientes no deseados en su receta nacional y debían ser eliminados completamente. El mundo observó horrorizado mientras familias enteras eran despojadas de todo lo que poseían. Hogares que habían sido construidos con décadas de trabajo fueron saqueados. Negocios prósperos fueron repartidos entre los seguidores de Amin como recompensas por su lealtad. Mujeres fueron violadas, niños fueron separados de sus padres, ancianos fueron golpeados hasta la muerte. Amin no solo expulsó a la comunidad asiática, la devoró sistemáticamente, apropiándose de sus propiedades, su dinero, incluso sus vehículos personales. La comunidad internacional protestó, impuso sanciones económicas, condenó públicamente las acciones de Amin. Pero él se alimentaba de este odio internacional. Cada condena lo fortalecía, cada sanción confirmaba su creencia de que era lo suficientemente poderoso como para desafiar al mundo entero. El cocinero que una vez sirvió humildemente a los colonos británicos, ahora se burlaba abiertamente de sus antiguos amos. Y fue entonces cuando Idi Amin cruzó la línea final entre dictador y bestia. Las ejecuciones se volvieron más elaboradas, más públicas, más creativas. Amin desarrolló un apetito insaciable por el espectáculo de la muerte.
Ministros fueron ejecutados durante reuniones de gabinete mientras otros funcionarios eran obligados a observar. Soldados fueron forzados a matarse entre ellos como entretenimiento en fiestas presidenciales. Mujeres fueron violadas frente a sus esposos antes de que ambos fueran asesinados lentamente. Pero lo más escalofriante era el placer genuino que Amin parecía extraer de estos actos. Se reía durante las ejecuciones, hacía bromas sobre los cadáveres, desarrolló rituales elaborados alrededor de la tortura. Existen reportes, nunca completamente confirmados pero persistentemente documentados, sobre prácticas que desafían cualquier comprensión de la humanidad básica. El cocinero no solo había aprendido a matar, había desarrollado un gusto perverso por el sufrimiento humano. Uganda se había convertido en la cocina personal de un psicópata, donde cada día traía un nuevo menú de horror. Se estima que aproximadamente 300.000 ugandeses fueron asesinados durante su régimen. Para un país de menos de 10 millones de habitantes, esto significa que 1 de cada 30 personas fue ejecutada por orden directa del hombre que una vez había servido té a los oficiales británicos. Amin desarrolló un culto a la personalidad que desafiaba toda lógica. Se autoproclamó su excelencia presidente vitalicio, mariscal de campo Al-Haji Dr. Idi Amin Dada, conquistador del Imperio Británico y rey de Escocia. Hacía afirmaciones cada vez más grandiosas sobre sí mismo. Decía que tenía comunicación directa con Dios, que poseía poderes sobrenaturales, que era inmortal. La paranoia consumía su mente tanto como su sed de sangre consumía su alma. Pero mientras Amin se deleitaba en su banquete de terror, no se daba cuenta de que estaba cocinando su propia destrucción. Su brutalidad había creado enemigos mucho más peligrosos de lo que imaginaba, especialmente en Tanzania, donde Julius Nyerere había observado en silencioso horror la transformación de Uganda en un matadero. Nyerere había ofrecido refugio a miles de ugandeses que huían del terror de Amin, y cada refugiado traía historias que endurecían su determinación de acabar con el carnicero de una vez por todas. En 1978, la economía ugandesa estaba en colapso total. La expulsión de los asiáticos había destruido el sector comercial. Las ejecuciones constantes habían eliminado a cualquier persona con conocimiento técnico. La agricultura estaba abandonada porque los campesinos tenían miedo de salir de sus hogares. Uganda, que una vez fue llamada la perla de África, se había convertido en un cadáver económico. Pero en lugar de intentar reparar el daño que había causado, Amin hizo lo que todos los dictadores desesperados hacen: buscar un enemigo externo para culpar. El 10 de octubre de 1978, Amin cometió el error que sellaría su destino para siempre. Invadió Tanzania. La justificación era ridícula, alegaciones infundadas de que Tanzania estaba apoyando rebeldes ugandeses. La verdad era que Amin necesitaba una victoria militar para restaurar su imagen de hombre fuerte. Creía genuinamente que sus tropas, acostumbradas a aterrorizar civiles desarmados, podrían derrotar fácilmente al ejército tanzano. Nunca hubo un cálculo tan equivocado en la historia militar africana. La invasión fue un desastre desde el primer día. Las tropas ugandesas avanzaron algunos kilómetros, saquearon unas aldeas y luego se detuvieron, completamente perdidas sobre qué hacer después. Nyerere, que había pasado años buscando una solución diplomática, finalmente decidió que había llegado el momento de servir a Amin su último plato, pero fue más inteligente que el dictador ugandés. En lugar de simplemente repeler la invasión, transformó la guerra en una cruzada de liberación. Nyerere reunió no solo al ejército tanzano, sino también a miles de exiliados ugandeses que habían estado esperando esta oportunidad durante años. Ex soldados de Obote, sobrevivientes de las masacres de Amin, familias enteras que habían perdido todo.
Todos se unieron bajo la bandera del Ejército de Liberación Nacional de Uganda. El cocinero, que se había convertido en carnicero, estaba a punto de descubrir que él también podía ser servido como plato principal. En noviembre de 1978, la contraofensiva tanzana comenzó y fue devastadora. Las tropas de Amin, que parecían tan temibles cuando masacraban civiles indefensos, se desintegraron completamente cuando enfrentaron soldados reales con entrenamiento militar genuino. Los ugandeses desertaron en masa, los oficiales abandonaron sus unidades, los generales huyeron con las reservas de dinero que pudieron cargar. Conforme las fuerzas tanzanas avanzaban hacia Uganda, algo extraordinario sucedió. La población ugandesa no solo recibió a los invasores como libertadores, se les unió activamente. Aldeas enteras se levantaron contra las guarniciones de Amin. Los soldados ugandeses comenzaron a rendirse en masa o simplemente cambiar de bando. El carnicero, que había aterrorizado a su pueblo durante 8 años, de repente se encontró comandando un ejército fantasma en un país que celebraba su inminente caída. El 11 de abril de 1979, menos de 6 meses después de iniciar su guerra victoriosa, Idi Amin huyó de Uganda como un perro cobarde. El hombre que se proclamaba inmortal, que afirmaba tener el apoyo divino, que prometió gobernar Uganda para siempre, fue derrotado en meros meses por su propia arrogancia. Escapó llevando solo algunas maletas y un puñado de seguidores leales, mientras detrás de él Uganda celebraba como si hubiera despertado de una pesadilla de 8 años. Pero la verdadera ironía de esta historia no terminó con su huida. Amin logró asilo en Libia y después se mudó a Arabia Saudí, donde vivió cómodamente hasta su muerte el 16 de agosto de 2003. Mientras tanto, Uganda tardó décadas en recuperarse de los traumas que él había infligido. Las fosas comunes revelaron horrores que conmocionaron incluso a investigadores experimentados en crímenes de guerra. El impacto económico duró décadas, el trauma psicológico persiste hasta hoy. Y el error que causó todo esto fue arrogancia pura y simple. Amin creyó en su propia propaganda, confundió terror doméstico con poder militar real, subestimó completamente la determinación de líderes como Julius Nyerere. El cocinero que se convirtió en carnicero terminó siendo servido como el plato final de su propia receta de destrucción. La historia de Idi Amin es un recordatorio sombrío de cómo el poder absoluto puede transformar incluso a un cocinero humilde en un monstruo que devora naciones enteras. Pero también es una lección sobre cómo los tiranos más brutales pueden ser derrotados cuando enfrentan resistencia organizada y determinada. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes la importancia de conocer estas historias que moldearon África y el mundo. Dale like si este relato te impactó tanto como a mí. Suscríbete porque tenemos muchas más historias fascinantes y perturbadoras esperándote. Y cuéntame en los comentarios qué aspecto de la transformación de Amin más te impactó. Su ascenso desde cocinero, su reinado como carnicero o su caída patética. La historia africana está llena de personajes que desafían toda comprensión. Y nosotros seguiremos trayéndote estas narrativas que son mucho más impactantes que cualquier ficción.